Avanzamos con todos ustedes aquí en El Mundo Ahora para traerles todas las noticias internacionales. Vamos con ellas. Comenzó en Múnich la conferencia de seguridad que reúne a líderes mundiales y jefes de organizaciones internacionales. Entre los temas a tratar este año están la seguridad y la defensa de Europa. El canciller alemán Friedrich Merz ha llamado a refortalecer los lazos con Estados Unidos. Y la justicia británica dictaminó que es ilegal la declaración del grupo pro-palestino Palestine Action como grupo terrorista. El gobierno de Keir Starmer, que dio este paso tras la vandalización de aviones de la Fuerza Aérea por parte del grupo, ha dicho que impugnará la decisión. El Consejo de Estado de Colombia suspendió provisionalmente la alza del 23% en el salario mínimo para 2026, que había recibido críticas de los empresarios. Desde el partido de gobierno denuncian que la decisión va contra la clase trabajadora colombiana. Tienen ahora 8 días para expedir un decreto transitorio. Y en directo nos vamos a ir hasta Londres por esa noticia que les avanzábamos. La justicia británica ha dictaminado que es ilegal la declaración del grupo pro-palestino Palestine Action como un grupo terrorista. El gobierno de Keir Starmer dice que apelará a esa decisión, que la Corte justifica por entender que existe una interferencia muy significativa, han dicho literalmente, con los derechos a la libertad de expresión y de reunión. Esto va a ser en minutos después del informativo. Vamos a abrir el informativo en Alemania. Hoy arrancó la conferencia de seguridad de Múnich que reúne a decenas de líderes mundiales. Este año la seguridad y defensa de Europa, así como los lazos transatlánticos con Estados Unidos, están en el centro de la agenda. Durante la apertura del evento, el canciller alemán Friedrich Merz instó a que Europa sea más fuerte y apeló a que Estados Unidos repare y reavive la confianza en medio de las tensiones con el presidente Donald Trump. Nos vamos a ir hasta la capital bávara con nuestra enviada especial, Erika Olavarría. Erika, muy buenas tardes por allá. Como decimos, habló ya el anfitrión Friedrich Merz. ¿Qué podemos destacar del discurso que ha hecho hoy allí en Múnich? Sí, buenas tardes, Rodrigo. La verdad es que ha sido un discurso bastante realista. Él dijo, bueno, el lema de esta conferencia es el mundo bajo destrucción, pues me parece que es optimista, pues según él, el orden mundial unipolar ya no existe, que no es seguro que Estados Unidos tenga el liderazgo. Para él, más bien, el mundo actual está lleno de grandes potencias que tienen sus propias reglas y se divide también en esferas de interés y entre medio de eso está, ¿no es cierto?, Europa que dice los países democráticos se ven limitados en su actuar justamente por esos valores y esos principios que respetan. Entonces él dijo que lo que hay que hacer es que hay que primero hacer una Unión Europea fuerte con una OTAN fuerte, es decir, que una Unión Europea fuerte necesariamente va a redundar en una alianza transatlántica también fuerte y reparar los lazos con Estados Unidos, porque en este mundo de potencias tampoco está claro que Estados Unidos tenga la capacidad, dice, suficiente para ser caballero solo. Bueno, Erika, importantes las reuniones entre los socios europeos y Estados Unidos. No está Trump, pero sí está Marco Rubio. ¿Es posible que de la cumbre salga entonces un acercamiento después de meses de roces? Sí, es lo que se espera en realidad. Tu red te recuerda seguramente ese discurso muy polémico del vicepresidente de los Estados Unidos que representó justamente a este país el año pasado aquí, un discurso muy crítico con la Unión Europea. Dijo, la principal amenaza del continente es una amenaza interna porque no se respetan los valores de la libertad de expresión, donde se censura a partidos políticos. Se refería sobre todo a la extrema derecha. Recordemos que él vino un poco antes, además, de las elecciones legislativas aquí en Alemania, donde la extrema derecha obtenía grandes resultados. J.D. Vance dijo que también la otra amenaza era la inmigración, pues esta vez Estados Unidos ha enviado a su jefe de la diplomacia, que se espera justamente por eso mismo sea más diplomático. Él es menos ideológico. De hecho, ya en este día ha tenido varias reuniones, una con su par chino, por ejemplo, China, que además ha propuesto un plan de ayuda para Ucrania. También se va a reunir con Ucrania, con los países europeos y con la OTAN también. Europa, además, que quiere tener
tener un papel más importante en lo que es la mediación para intentar terminar con el conflicto en Ucrania. De hecho, se estaba rumoreando que quizás el canciller Merz y Emmanuel Macron podrían llamar desde aquí a Vladimir Putin para intentar nuevamente retomar las relaciones. Marco Rubio, al salir de los Estados Unidos, dijo que la alianza transatlántica pasaba un momento crucial, así que se espera que aquí ese momento crucial se viva. Él dice que ambos bloques, Estados Unidos, el país y la Unión Europea, han tenido varios futuros juntos y que espera que siga habiendo futuros conjuntos de los dos aliados. Pues Erika Olavarría, muchas gracias por el reporte. Te dejamos que vayas a beber cerveza allí en Múnich. Vamos de momento con noticias de la guerra en Ucrania. Allí se reportó un masivo ataque con drones proveniente de Rusia contra la región ucraniana de Odesa, que dejó 6 personas muertas. La ofensiva golpeó varios lugares de este territorio y provocó también incendios y daños generalizados. Esta se da en medio de los esfuerzos diplomáticos entre las partes en guerra para poner fin al conflicto. El Kremlin anunció que la próxima semana, los días 17 y 18 de febrero, tendrá lugar una nueva ronda de conversaciones con Kiev en Ginebra. Seguimos en Europa, nos vamos ahora hasta Italia y el gobierno de Giorgia Meloni propuso una nueva ley para limitar la llegada de migrantes en situación irregular. El documento prevé multas y un denominado bloqueo naval que dificultaría la llegada de embarcaciones a las costas italianas. El proyecto fue criticado por varias ONG de derechos humanos que acusan a la administración de Meloni de querer sacar réditos políticos con la iniciativa. Nos lo cuenta Diego Bazzani. Giorgia Meloni hace un nuevo intento para limitar la llegada de migrantes a sus costas. El miércoles, la primera ministra de Italia publicó el borrador de un documento que introduce nuevas medidas destinadas a combatir la inmigración irregular, incluyendo un denominado bloqueo naval contra las embarcaciones que llegan desde el Mediterráneo. Se prevén procedimientos más rápidos para deportar a los extranjeros condenados y también se amplían los casos en los que se puede expulsar a un extranjero que haya cometido un delito. Se añaden delitos como la violencia contra los agentes de policía, la esclavitud y la violencia doméstica, porque si quieres vivir en Italia debes respetar las leyes italianas o serás deportado. Las autoridades buscan prohibir el paso por las aguas italianas, aduciendo que las embarcaciones podrían representar amenazas graves para el orden público o la seguridad nacional. Una medida que sería prorrogable por hasta 6 meses y que es cuestionada por varias ONG que se dedican a velar por los derechos humanos de los migrantes. El bloqueo naval fue la promesa estrella durante la campaña electoral de 2022 y no es casualidad que regrese en vísperas de una nueva campaña electoral y del referendo sobre la reforma de la justicia. No olvidemos que el bloqueo naval es una terminología de guerra. Esto significa elegir deliberadamente declarar la guerra a personas que buscan refugio y que hasta que se demuestre lo contrario están a la deriva en el mar. ¿Y quién los rescatará? Además, el documento plantea multas de hasta 50.000 euros y el confiscamiento de barcos para aquellas personas jurídicas que tengan varias infracciones, en un nuevo intento del gobierno derechista de Meloni de intentar robustecer los sistemas para intentar que migrantes irregulares no se establezcan en su país. Y en noticias de Reino Unido, este viernes la justicia británica dictaminó que es ilegal la prohibición del gobierno del grupo pro-palestino Palestine Action. La organización había sido declarada como grupo terrorista por la administración de Keir Starmer tras la vandalización de algunos aviones de la Fuerza Aérea por parte de los activistas. El gobierno ya ha dicho que impugnará la decisión. El informe es de Hugo Caro Jiménez. Palestine Action no es un grupo terrorista. Este viernes el Tribunal Superior de Londres declaró la prohibición del grupo activista pro-palestino por parte del gobierno británico como ilegal, al considerar la decisión como desproporcionada. La administración del primer ministro Keir Starmer había ilegalizado al colectivo en julio del año pasado, luego de que algunos de estos activistas vandalizaran aviones de la Real Fuerza Aérea. Los miembros del grupo celebraron el pronunciamiento de la justicia británica entre vítores y aplausos. Sin embargo, la ministra del Interior dijo que impugnarán la decisión. Apoyar la causa palestina no es lo mismo que apoyar a Palestine Action. La prohibición del gobierno se llevó a cabo tras un riguroso proceso, refrendado por el Parlamento. Impugnaré esta sentencia ante el Tribunal de Apelación. Quien también se pronunció rápidamente fue el líder del Partido Verde, a favor de la sentencia de la justicia de este viernes. Un tribunal dictaminó que la prohibición autoritaria del gobierno contra Palestine Action era ilegal. Es hora de dejar de criminalizar a quienes protestan contra un genocidio y empezar a poner fin a la complicidad del Reino Unido.
Los 3 jueces del Superior de Londres dictaminaron que, si bien el grupo pro-palestino utiliza métodos delictivos en sus protestas, sus tácticas no incurren en la escala de la ley para considerarlos como terroristas. Por ahora, la organización permanecerá prohibida hasta el 20 de febrero. Y en Bangladesh, el Partido Nacionalista consiguió una decisiva victoria de 2/3 en las primeras elecciones legislativas celebradas en el país desde las protestas de la generación Z, que provocaron la caída del régimen de mano dura de Sheikh Hasina en 2024. Ahora se espera que el líder del partido, Tariq Rahman, preste juramento como primer ministro. Vamos a verlo. De exiliado a líder del partido ganador de las elecciones en menos de 2 meses. Tariq Rahman cuenta con una amplia mayoría parlamentaria tras la caída de Sheikh Hasina durante el estallido social en Bangladesh. Pero Rahman afirma que no le interesa la venganza. Ha llegado el momento de que todos construyamos juntos el país. Este país pertenece a la gente de las colinas y las llanuras, a los musulmanes, los hindúes, los budistas y los cristianos. Rahman sigue los pasos de sus padres. Su madre, Khalida Zia, fue primera ministra en 2 ocasiones. Su padre, Ziaur Rahman, luchó por la independencia y luego gobernó como presidente hasta su asesinato en 1981. Rahman, hijo, abandonó Bangladesh en 2008, alegando haber sido torturado. Había sido detenido en medio de una campaña contra la corrupción llevada a cabo por el gobierno provisional controlado por los militares. Regresó triunfalmente la pasada Navidad. Su madre falleció solo 5 días después y él la sustituyó como presidente del Partido Nacionalista de Bangladesh, un movimiento que ya dirigía de facto desde Londres. Se ha comprometido a ampliar la ayuda alimentaria, diversificar las alianzas exteriores más allá de la India e introducir un límite de 2 mandatos para los primeros ministros. El objetivo y la finalidad principal de este plan es cambiar el destino del pueblo de este país. Este hombre de 60 años no siempre ha sido una figura tan conciliadora. Perseguido por el gobierno de Hasina por corrupción y por planear un ataque con granadas en un mitin político, Rahman fue absuelto de todos los cargos. Cerramos en Colombia. Allí el Consejo de Estado suspendió provisionalmente el alza del 23% del salario mínimo para 2026. El presidente Gustavo Petro ha rechazado la medida. Dice, sin embargo, que acatará la decisión al tiempo que ha hecho un llamado a los trabajadores a expresarse sobre el asunto. Este decreto había elevado el ingreso para más de 2 millones de trabajadores a partir del 1 de enero. Para el gremio empresarial, sin embargo, la subida resultaba excesiva, por lo que se radicó una cascada de demandas ante el alto tribunal. El gobierno justificaba que se buscaba garantizar condiciones de vida básica a las familias. Ahora mismo el Ejecutivo tendrá 8 días para expedir un decreto transitorio. El decreto de salario vital es ordenado por la Constitución y el decreto ya expedido tiene todos los criterios económicos que se han reflejado en él. Así que el decreto transitorio que pide el magistrado, mientras resuelve de fondo el Consejo de Estado, seguirá las órdenes de la Constitución. Respetaré su decisión, pero actuaré de acuerdo a la Constitución. Por respeto al magistrado, el ministro de Trabajo hará una reunión de concertación de inmediato y solicito la reunión de coordinación de movimientos sociales para estudiar la actitud y el nuevo decreto que se expedirá. Bueno, pues cerramos así el informativo. Vamos ya con Directo A. Nos vamos hoy hasta Londres porque 3 jueces de alto rango han declarado como desproporcionada e ilegal la decisión del gobierno británico de Keir Starmer de declarar como terrorista al grupo Palestine Action. La Corte alega que existía una interferencia muy significativa con los derechos a la libertad de expresión y libertad de reunión. Una decisión que los activistas han celebrado mientras que el Ejecutivo asegura que va a apelar. Vamos a conectar con nuestra corresponsal Luisa Pulido. Luisa, muy buenas tardes por allí. Dura decisión contra el gobierno. Incluso The Guardian, medio de referencia en el país, lo titula como una humillación. ¿Cómo se está leyendo la decisión ahí en el Reino Unido? Sí, buenas noches. Otro golpe muy complejo para el primer ministro en esta, sin duda, una de las semanas más difíciles de su gobierno de 18 meses. Sin embargo, como sabemos, este es un asunto altamente controversial y lo fue desde que el gobierno de Keir Starmer planteó esa iniciativa porque se temía que el debate fuera polarizado, estuviera muy politizado y fue mucho más controversial desde el 5 de julio del 2025 cuando se implementó esta prohibición bajo la ley de terrorismo.
Aunque el fallo fue positivo, recordemos, Palestine Action sigue siendo una organización prohibida aquí en el Reino Unido. Ha sido recibido con alivio por parte de los sectores pro-Palestina. Recordemos, esta ciudad es el foco del gran movimiento a favor de Palestina en Europa y uno de los más grandes en el mundo, dicen sus organizadores. Y las comunidades judías y las comunidades judías británicas aquí han alertado porque este fallo es altamente perjudicial. Bueno, desde el Ejecutivo han dicho que van a recurrir, pero ¿qué más reacciones se conocen? Sí, la ministra del Interior, Shabana Mahmood, dijo estar decepcionada por este asunto y se abre la posibilidad y sobre la que tendrán que fallar los jueces, y es que el gobierno ha expresado su preocupación porque el fallo abre la puerta para que se restrinjan las facultades del Ministerio del Interior para proscribir organizaciones terroristas. Como lo has dicho, también, además del gobierno, el Partido Conservador, el más grande en oposición, ha celebrado la decisión del gobierno de apelar esta decisión por considerarla perjudicial para futuros fallos, considerarlo un fallo perjudicial, un precedente complejo, mientras que los liberales demócratas, por ejemplo, han dicho que el grave uso de las leyes antiterroristas se han probado con este fallo. Por su parte, la Junta de Diputados Judíos Británicos ha dicho que Palestine Action ha atacado edificios donde se reúnen las comunidades judías, edificios, comercios judíos, instalaciones asociadas con Israel, y dicen que eso dista muchísimo de una protesta pacífica. Bueno, y por el momento la Policía Metropolitana de Londres ha dicho que va a dejar de detener a gente por mostrar apoyo a este grupo. Pero ¿cómo habían sido hasta ahora estas acciones policiales en contra del grupo? Sin duda será uno de los grandes cambios porque la policía ya no capturará a alguien que, por ejemplo, esté usando una camiseta que diga Palestine Action o que tenga un cartel con este mismo nombre, porque podría ser procesado hasta por 6 meses. La gran diferencia, y que es importante este fallo por esa situación, es que de ahora en adelante la policía recopilará pruebas de delitos e identificará delitos en los que posiblemente se exprese apoyo a Palestine Action, porque recordemos, mientras el gobierno británico apela esta decisión al tribunal, entonces habrá un nuevo proceso, y por ello la policía ha tomado esta primera acción, que no es capturar más personas. Es un cambio enorme, como les decía, porque se calcula que hasta este momento se han arrestado 2.787 personas y más de 200 han sido acusadas de delitos de terrorismo. De hecho, el Partido Verde ha planteado que esas personas que han sido procesadas, simplemente estos procesos judiciales no sigan adelante. Y es que ser miembro o simplemente apoyar a Palestine Action era un delito penal que daba hasta 14 años de cárcel. Pues Luisa Pulido, desde la capital británica, muchísimas gracias por este reporte. Nosotros vamos ya con uno de nuestros enfocos. España recicla el 15% de sus aguas residuales en comparación con menos del 1% de su vecina Francia. La región de Murcia es pionera, reciclando el 98% de sus aguas residuales, principalmente para la agricultura. Esto supone una gran ayuda en épocas de sequía. Sin embargo, aunque muchos consideran que reciclar las aguas es la forma más sostenible de gestionar este recurso, a otros les preocupan los efectos en la salud. Lo vemos. Agua de inodoros, cocinas, lavadoras. Desde hace 17 años, Manuel Martínez riega sus 22 hectáreas de naranjos con aguas residuales de la ciudad. Esta es la zona donde se ha regado, o sea, es la zona de todo esto que veis. Aquí lo llamamos cercones, que es la zona donde están las raíces y donde con un gotero, es un emisor de 4 litros a la hora, aplicamos el riego. Aquí cada árbol tiene 6 emisores. El 10% del agua que riega esta tierra proviene directamente de aguas residuales, un recurso vital en una región golpeada por la sequía. Murcia recibe 350 milímetros de lluvia al año, la cantidad más baja de Europa. Este agua tiene una ventaja, que es la garantía, que disponemos de ella todo el año, y al final el conjunto de agua de diferentes procedencias son las que nos permiten sobrevivir. A pocos kilómetros,
la planta de depuración vecina trata el agua sucia mediante un proceso especializado. En las 100 plantas de la región, las aguas residuales se limpian con carbón activo y rayos ultravioleta para hacerlas aptas para el riego agrícola. Lo que hace el tratamiento de ultravioleta es que emite, las lámparas que tiene emiten radiación a una longitud de onda muy específica y esa longitud de onda lo que hace es dañar el ADN de los microorganismos. Al dañar el ADN de los microorganismos no pueden reproducirse y mueren. La idea de reutilizar aguas residuales puede resultar desagradable, pero Pedro Simón asegura que es completamente segura. Para que realmente generara un problema a las personas necesitarías tomar cada día 300 kilos de lechugas, con lo cual el peligro es absolutamente mínimo. En Murcia, el 98% de las aguas residuales se reciclan para uso agrícola, un récord en Europa. Pero algunas personas quieren ir aún más lejos. En Lorca están probando una nueva idea. Además de las aguas residuales recicladas habituales, los agricultores reciben parte del agua utilizada en las 9 fábricas de curtido de la ciudad. Oye, está bien, ¿no? Cada día, el proceso de curtido requiere 220 metros cúbicos de agua. La mayor parte se consume en estas gigantescas lavadoras donde se añade el tinte. A la salida de los bombos, todo el agua que sale, se le hace un filtraje de sólido grueso. Todo esto es piel que hay disuelta cuando se va terminando el proceso. Pero el producto más tóxico permanece, el cromo, utilizado para conservar la piel del animal. Para reducir su concentración, Pedro desinfecta el agua con productos químicos antes de un tratamiento final en una planta de depuración. Tenemos unos límites de vertido al agua de 5 ppm. El agua sale de fábrica entre 0,5 y 1 ppm. O sea, estamos muy por debajo de lo que la legislación permite. Pero es que luego hay un segundo tratamiento. O sea, ese segundo tratamiento, si ha quedado algo, lo elimina por completo. Eliminar completamente el cromo del agua es técnicamente imposible, dicen los críticos del proyecto. A orillas del río Guadalentín, el portavoz de la coalición de izquierda en Lorca nos muestra dónde se ha vertido parte de las aguas residuales de las curtidurías durante algunos años. Sostiene que ni siquiera un segundo tratamiento limpia el agua por completo. Aquí tenemos una experiencia muy larga en el sector del curtido. Yo he trabajado en ese sector y ha habido muchos compañeros que a día de hoy murieron por cáncer. Entonces, el cromo, si no se hace desaparecer de las aguas, lo que es que al final podemos estar contaminando todo. Esto es algo muy extraño, lo que quieren hacer. Esto, claro, tú esto al final lo vas a diluir en otra agua y no va a ser tan negra. Pero eso está ahí, eso está ahí. Shaki, ven. Una preocupación compartida por muchos vecinos. A pocos cientos de metros de su casa, Carmen y su hija María no están contentas con esta agua marrón. ¡Shaki! ¡Shaki! ¡No! ¡Shaki! Sí, porque esto al final, donde llegue, contamina. Exacto. Donde llegue. Y que esto llega a la comida que nos comemos al final. Yo no sé por qué siguen echando eso, sabiendo que es tan tóxico y tan mal. Si no lo consiguen limpiar del todo, bien para regar no está. Ahora, si lo consiguen limpiar, pues mira, agua aprovechada, que es que no tenemos. Y súper cara. El operador de agua de la ciudad dice que el estudio piloto durará varios meses, con pruebas de laboratorio regulares. Pues espero que les haya gustado este reportaje. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y seguimos con todos ustedes.